entre las muchísimas cosas atrayentes que tiene Jesús, es que Jesús no tiene definiciones. En los evangelios nunca vamos a encontrar una definición de Jesús sobre algo, sobre la fe, sobre la esperanza, sobre el amor, sobre la oración, sobre nada. Jesús no define, con lo cual no cierra nada. La definición, en general, como decía Platón, empobrece las cosas, ¿no? Cuando uno no lo puede definir es porque es algo tan grande, tan misterioso, tan maravilloso, que una frase, una expresión no lo puede definir. Entonces Jesús no define nunca nada. Y tampoco definió qué era el reino de Dios, lo cual hubiera estado bueno porque, sin duda alguna, de todos los misterios que anunció Jesús, es el que todavía menos hemos entendido en la Iglesia, aún hoy. Y todavía nos sigue costando, incluso hasta divisiones y diferencias absurdas en la Iglesia, porque para algunos el reino es esto, para otros es esto, para otros es aquello, y el problema no está en que cada uno piense distinto, sino que cada uno piensa que lo que él piensa es la única verdad. Entonces se arman unas divisiones y unos líos totalmente absurdos, que no van a tener nunca solución porque todos tienen una partecita de verdad, porque el misterio tiene que ver con esto. El misterio tiene que ver con que Dios va revelando su ser, su presencia, y va revelando este misterio de querer reinar en la vida del mundo y en la vida de los hombres. Ese es el tema central del Evangelio, de los Evangelios. El reino de Dios es lo que Jesús vino a predicar. Algo que incluso es superior a la Iglesia. La Iglesia es parte del reino, pero el reino es lo más. Entonces, las primeras palabras que dice Jesús cuando empieza a predicar es: conviértanse porque el reino está cerca. En las bienaventuranzas, felices los pobres, felices los que son perseguidos, porque el reino les pertenece, habla en presente. Hace unos domingos le escuchábamos a Jesús decir a los ricos: qué difícil para los ricos entrar en el reino. Después dice que el reino es de los que se hacen como los niños. A este hombre le dice: tú no estás lejos del reino de Dios. Entonces, el reino está cerca, alguno está cerca, otro está lejos, lo cual nos invita a una aventura hermosísima, porque resulta que lo más importante que viene a anunciar Jesús no se puede enjaular. Lo dice en una parte Jesús: nadie puede decir el reino está acá o el reino está allá, en un lugar determinado. El reino de Dios no está en el Vaticano, no está en el templo de Jerusalén, no está en las mezquitas de los musulmanes. El reino de Dios, o mejor dicho, sí está en lugares. Y entonces Jesús lo va a encontrar en sus discípulos, pero también lo va a encontrar en un escriba que aparentemente siempre eran opositores a Jesús, pero responde tan acertadamente, dice Marcos, que Jesús le dice: vos no estás lejos del reino. ¿Y por qué no está lejos del reino? Porque entiende lo esencial de todo esto el escriba. Si uno presta atención, el diálogo es realmente hermosísimo. Es un diálogo de dos personas sabias y sanas. Entonces el escriba, con buena intención, le pregunta a Jesús: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Y Jesús le dice: amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, amar al prójimo. Le agrega un segundo mandamiento Jesús. No había preguntado el escriba por un segundo mandamiento, pero Jesús acepta la bondad, la buena intención de la pregunta, y entonces le dice: bueno, este es el primero, y el segundo, amar al prójimo. Y el escriba recibe tan bien la respuesta de Jesús que además agrega esto de: los holocaustos y los sacrificios no son tan importantes como amar. El amor a Dios y al prójimo vale más que todos los holocaustos y los sacrificios, que eran las oraciones de ellos. Los ritos que ofrecía el pueblo de Dios no tienen a los ojos de Dios el mismo valor que la capacidad de amar.
Es un tema ¿no? Nosotros muchas veces pensamos que el pecado más grave que podemos cometer es faltar a misa y después nos damos permisos para hablar mal de los demás, para maltratar, para un montón de de acciones malas. Y entonces nos confesamos y decimos, primer pecado, el más importante, falté a misa. Y después allá, cuarto, quinto, aparece, y algún chismecito, con el cual le pegamos durísimo a una persona, pero como nos parece más importante el culto, Jesús dice, no, lo más importante es el amor, porque incluso lo que le da sentido al culto es que yo lo exprese como amor a Dios, como amor a los hermanos. Hace una semana estamos rezando por las intenciones de todos y oraciones que seguramente vienen acompañados de dolor y de una muy fuerte esperanza de vida eterna por los seres queridos que ya partieron de este mundo. Y esto es un gesto de amor. Rezar los unos por los otros también es un gesto de amor, que hace que el culto, que lo que ofrecemos, tenga un sentido maravilloso. Porque si no, todo lo que yo hago, por lindo que sea, si no va acompañado del amor, no me sirve para nada. Capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. El amor es lo que le da sentido a todo. El amor es lo que nos permite realmente sentirnos imagen y semejanza de Dios, porque lo que nosotros le agradecemos todos los días, solamente cuando nos despertamos y después en todo el día, es que nos ame tanto, que nos quiera tanto, que sea tan providente y paciente con nosotros, que sea tan misericordioso con nosotros, y eso nosotros después lo tenemos que hacer con los demás, porque somos su imagen y semejanza. Entonces somos parecidos a Dios cuando amamos, dice Jesús, sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. El amor es la esencia de todo, pero el amor en sentido cristiano, no en el sentido barato que a veces ofrece la sociedad, que es un amor que no necesita ningún esfuerzo. Con la transpiración y con las manos, decía San Vicente. Tenemos que amar, hay que transpirar para amar, hay que esforzarse, hay que hacer una gran lucha en el corazón para poder vencer el egoísmo y ser personas que somos capaces del amor. Esto solamente uno lo puede entender cuando contempla a Jesús, al Jesús de la segunda lectura. El autor de la carta a los Hebreos lo expresa tan hermoso. Jesús es el sacerdote que nos hacía falta, porque es santo, porque no tiene pecados, pero además es el que ofreció a Dios su vida por la salvación del mundo. Y esa es la perfección. Es la perfección del amor. Entonces ofrecer a Jesús, nosotros cada día, nos acerca a esa perfección, nos acerca a ese reino, porque todos los días nosotros en la mesa del altar, y no lo digo, cuando digo nosotros no me refiero solamente a los curas, el pueblo de Dios todos los días realiza este culto perfecto de ofrecerle a Dios Padre la vida de su Hijo Jesús. Pero que todo esto nos haga crecer en el amor. Que todo esto nos haga amar a Dios cada vez más, amar a los hermanos cada vez más y buscar constantemente ese reino que es nuestra felicidad, que es el sentido de nuestra vida, que es lo que nos hace vivir como hijos, considerar a los demás como hermanos y ofrecerle a Dios lo mejor de nuestra vida en el sacrificio de cada día, en el sacrificio cotidiano y en el sacrificio del altar que renovamos con Jesús. Rezamos el credo. Creo en Dios.